Para que una orquesta sea efectiva y tenga éxito en la ejecución de una obra maestra, es indispensable que cuente con músicos experimentados, no tan solo virtuosos en la ejecución de su instrumento, sino entendiendo perfectamente el concepto de lo que la palabra concierto significa. Cada uno de ellos deberá saber perfectamente a qué sección pertenece, si es de cuerdas, si es de metales, si es de madera, si es de percusión. No tan solo eso, también deberá leer perfectamente la partichela o la partitura para saber en qué momento le toca ejecutar, en qué momento tiene que hacer silencio, y también deberá saber perfectamente seguir la batuta del director experimentado que le dirá cómo, cuándo, dónde y de qué manera debe participar en este precioso concierto. De la misma manera, el cuerpo de Cristo debe trabajar concertadamente. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a hacer la Iglesia. Clase número 3. Una iglesia ordenada. Dios obra en la concertación. En esta ocasión nuestro objetivo será disponer nuestras vidas para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ejecutando cada uno nuestra función, bien concertados y unidos como miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro versículo a memorizar en esta ocasión también será Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De este maravilloso versículo 16 extractamos una de las palabras claves del día de hoy, y es la palabra concertado, que viene del griego sunarmologeo, que significa unir estrechamente, coordinadamente, organizadamente. Recordemos que tenemos un Dios de orden. De la misma manera, el cuerpo de Cristo debe estar perfectamente organizado, ordenado para llevar a cabo su propósito. En esta ocasión, vamos a poner un poquito a un lado el libro de los Hechos y tan solo lo vamos a usar como algunas referencias históricas y nos vamos a concentrar para poder extractar este concepto de concertación maravilloso que estamos estudiando en el libro de Efesios, sobre todo en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Así que vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí encontramos un maravilloso principio. El Señor nos manda a ser dignos, vivir dignamente del precio que se ha pagado por nuestra redención. Tenemos que ser coherentes con aquello que hemos recibido. Debemos manifestar la gracia que hemos recibido. Y déjame decirte, más adelante vamos a estudiar lo que la palabra gracia significa en el versículo 7, que dice que nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esta palabra gracia es la palabra charis, que significa la operación de Dios en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? La gracia no es solamente aquella puerta por medio de la cual entramos para tener una relación con Jesucristo, abierta por la llave de la fe, la gracia gratuito, de donde viene la palabra gratuito, que por gracia fuimos salvos, sino la gracia debe ser algo que opera a través de nuestras vidas para manifestar el don de Cristo. Dios nos ha dado gracia y a través de su gracia nos ha dado diferentes dones, diaconías, ministerios, energemas, para manifestar el don de Cristo. Y esto es a lo que nos llama la palabra cuando dice que vivamos dignos, ¿verdad? Dignos de este llamamiento. Sigamos leyendo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos un propósito, debemos estar, no solamente debemos vivir dignos, sino solícitos. Esto quiere decir poniéndonos las pilas, trabajando arduamente con un propósito, guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos el gran mandamiento. En él, amarnos los unos a los otros es el que el mundo podrá comprobar que somos realmente sus discípulos.
Recordemos aquella famosa o preciosa oración sacerdotal, la gloria que me diste yo les he dado para que el mundo viendo, ¿verdad? Viendo la gloria tuya, Padre, en tu cuerpo que es la iglesia, la gloria que me diste yo les he dado para que siendo uno, perfectos en unidad, el mundo crea que tú me enviaste. Este es el propósito. Nosotros debemos trabajar arduamente en conservar esta unidad. Ahora, ¿bajo qué principios? Primeramente nos dice la Biblia en el vínculo de la paz, de la reconciliación con Dios que viene a través de la justicia de Cristo. Estaremos unidos en la predicación del Evangelio de la justicia de Dios, de Jesucristo. ¿Y en qué otros elementos? Dice, un cuerpo, un espíritu, unidos en un vínculo de un cuerpo, déjame decirte, donde ninguno de los miembros tiene el propósito de sobresalir por sí mismo. En una orquesta, el violinista sabe que es parte de un todo y que su parte es muy importante que la haga bien, pero no con el propósito de sobresalir él, sino sobresalir el cuerpo, la orquesta, llevando a cabo la ejecución maestra de la obra que le ha sido encomendada, en este caso al cuerpo de Cristo, la evangelización, dejar ver a Cristo a través de nuestras vidas. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, ¿verdad? De vuestra vocación, un Señor, una fe, un Señor el cual es Cristo, una fe que es la palabra de Dios, un bautismo que es exactamente la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Recordemos que el bautismo no es otra cosa que la ceremonia de cesión de derechos donde muero yo para que viva Cristo en mí. Esto es lo que yo debo entender. Así que un Señor que es Cristo, una fe que es la palabra de Dios, un bautismo que es sobre todos, la autoridad de Cristo sobre todos, un Dios y Padre de todos, el cual es, y aquí nos habla de la Trinidad, ¿no? Sobre todos el Padre y por todos el Hijo y en todos el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros, cada uno de nosotros como ejecutantes de la función que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, debemos de tener claro, guardar la unidad en el vínculo de la paz. No para que sobresalga yo como instrumentista o como miembro del cuerpo de Cristo, sino para que sobresalga el cuerpo de Cristo como la gran sinfonía que anuncia el Evangelio de las Buenas Nuevas. Yo tan solo tengo una función muy importante, pero mi función no es sobresalir, mi función es ejecutar perfectamente lo que me ha sido delegado para el bien común del cuerpo de Cristo, a fin de que toda la gloria se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, y aquí viene la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Escucha esto, es maravilloso. La autoridad. Aquí vamos a ver en estos versículos del 7 al 10 la descripción del carácter y la autoridad del director de orquesta, que es la cabeza del cuerpo de Cristo. Es el mismo Jesucristo, el director de orquesta. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Todo lo que tenemos, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto. Cualquier cosa, cualquier virtud, cualquier recurso, cualquier talento, cualquier diaconía, cualquier energema, cualquier carisma, cualquier don, te fue dado. Así que no hay por qué vanagloriarse, porque te fue dado. Y dice la palabra de Dios, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A uno fue dado el violín, a otro le fue dado el fagot, a otro le fue dado la trompeta. No a todos del mismo instrumento, pero todos son importantes, porque lo que deben perseguir es la ejecución maestra de esta obra que nos ha sido delegada, el Evangelio precioso. ¿De acuerdo? Ok. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ese que pagó el precio, ese que se sacrificó, ese es el mismo que también subió por encima de todos en los cielos para llenarlo todo. Él tiene la autoridad de ser el director de la orquesta porque él la ganó por sí mismo, ¿de acuerdo? Él es la cabeza, él es el que da dones a los hombres, él es el que da gracia, es el que todo nos suple. Él es el que dirige la orquesta y para él sea la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros debemos ejecutar perfectamente nuestro instrumento para que esta sinfonía suene precioso, a fin de que el director de orquesta, que es nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, se lleve toda la gloria y todos los aplausos. ¿Ok? Este es nuestro propósito. Ahora veamos el desarrollo de este propósito precioso. Lo primero que él nos dice, ahora vamos a pasar del símil de una orquesta
al símil de un cuerpo, porque es más exacto conforme a las cartas de Pablo que le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver los 5 órganos vitales del cuerpo. La palabra les llama diaconías, de donde viene la palabra ministerio. Se les conoce como los 5 ministerios. Yo he querido tomar el símil de decirles en esta ocasión, para que lo entendamos mejor, los 5 órganos vitales del cuerpo y cuál es su función dentro del cuerpo. ¿Ok? Bien, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, estos 5 ministerios tienen una función. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido llamados por Dios y apartados para llevar a cabo el propósito de formar el cuerpo de Cristo para que el mundo tenga una relación clara de quién es el Dios invisible a través del visible cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Estos son los 5 órganos vitales. ¿Cuál es la función de estos 5 órganos vitales? Pues llevar la sangre al cuerpo, como el hígado purificar al cuerpo, etc. Fíjate lo que dice la Biblia. A fin de perfeccionar, dijéramos purificar, enseñar, instruir, discipular a todos los santos para que estos que han sido llamados y apartados para llevar la obra del ministerio sean edificados en el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién va a llevar a cabo la obra del ministerio? Todos los santos. Los 5 órganos van a purificar, van a servir, van a discipular, van a equipar, preparar. Pero ¿quiénes van a llevar a cabo la obra del ministerio? Todos. Es un error pensar que la obra del ministerio la tienen que llevar a cabo solo los pastores o los evangelistas o los apóstoles. Estamos llamados, es lo que la palabra santo significa. Todos estamos llamados para llevar a cabo la obra del ministerio. Estos 5 ministerios, vamos a llamarla así, o estos 5 órganos vitales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la función de prepararnos, de equiparnos, de purificarnos, de discipularnos con la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Para que todos seamos habilitados en la función que nos corresponda como miembros del cuerpo de Cristo para llevarla a cabo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ay, esto y el otro, voy a la iglesia y a mí no me hacen caso. Oye, mi hermano, se trata de que tú cumplas tu función y al que le hagan caso es a Cristo. ¿De acuerdo? Perfecto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que podríamos decir que seguir la verdad es seguir a Cristo, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo la verdad, ¿verdad? Siempre unidos en esta verdad, la verdad es su palabra también, dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, el director de orquesta, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado, y ahí venimos a nuestra palabra clave, ¿verdad? Bien concertado, sabiendo cada uno cuál es su función, y unido en un propósito que ya lo definió la Escritura en el versículo 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Este es el propósito. Dice, se ayudan mutuamente, no compiten, ni murmuran el uno del otro, ni se critican, sino que se ayudan. Me recuerda Eclesiastés, hay de aquel solo que cuando cayere no haya otro que le levante, no otro que le aplaste, no otro que le condene, sino que le levante, ¿verdad? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Uno le toca el violín, a otro le toca la flautita, a otro le toca el triangulito nada más. La actividad de cada uno, dice, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito final es que Jesucristo sea exaltado, que la ejecución de esta obra maestra del evangelismo sea dada a conocer a través de cada uno de nosotros, bien concertados y unidos. Este concepto es tan importante, ¿verdad? La concertación del cuerpo de Cristo nos habla de que no somos nosotros el centro del universo. Hemos sido llamados tan solo para ser excelentes ejecutantes de la función que nos corresponda, pero siempre buscando la unidad, viviendo bajo las autoridades puestas por Dios, en orden, organizados, estrechamente unidos, con un propósito, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Cristo. Estas son las cosas, una paz a la que hemos sido llamados, ¿verdad?
todos bien concertados en este propósito, cada uno de nosotros vayamos creciendo, edificándonos en amor. Hemos visto rápidamente entonces ahorita los 5 órganos vitales del cuerpo. La palabra de Dios les llama diaconías o ministerios. Pero también hay otras funciones en el cuerpo que a mí me gustaría tocar así levemente para ir conformando un cuerpo que puedas tú visualizar en tu corazón y entender. Hablaríamos ahora de los brazos del cuerpo. Los brazos o los carismas, vamos a llamarle de esta manera, esos están determinados en Romanos capítulo 12 y son básicamente 7. Vamos a leerlos rápidamente. Romanos capítulo 12. Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñar, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí la palabra usada en el griego dones es la palabra carismas. Esto significa que Dios ha puesto este don ya dentro de la persona y es irrevocable. Es un talento especial que Dios ha puesto en alguna persona. Pero no debemos olvidar que a pesar de que es un talento especial, luego sigue otra palabra clave, que es la palabra gracia. Dios nos lo ha dado por su gracia, no porque nosotros tengamos una virtud especial en nosotros mismos, sino por su gracia. Y por su gracia aprendimos que significa para utilidad, para ser usado siempre en la perspectiva de buscar la unidad del cuerpo de Cristo y la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? No exaltar el yo o el ego, es siempre con un propósito. Facilitarle al cuerpo de Cristo a través de nuestras funciones el que lleve a cabo su propósito. ¿De acuerdo? Aquí hay 4 en especial. Me gusta el de profecía porque es el que declara la palabra. El de enseñanza es el que la define. El de servicio es el que la demuestra. El de exhortación es el que la demanda. Qué maravillosos carismas o dones Dios nos ha dado siempre para la utilidad. Siempre enfocados en la palabra de Dios, siempre enfocados en la palabra del reino, siempre por gracia y para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No debe entrar no permitamos que ninguna vanidad entre dentro de nuestro corazón, sino que siempre pongamos en amor, siempre unos a otros, a disposición nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos serían los brazos preciosos del cuerpo por medio de los cuales Dios declara, define, demuestra, demanda su preciosa palabra. Ahora, hay otra lista de 9 energemas o de 9, vamos a llamarle operaciones del Espíritu Santo en nosotros. Esa está en 1 Corintios capítulo 12. Esto conformaría como las piernas del cuerpo. Vimos los órganos, que son las diaconías o ministerios de Efesios 4. Vimos los brazos, que son los carismas o dones de Romanos 12. Y ahora veamos las piernas del cuerpo, que son las operaciones o energemas del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Wow! Aquí vemos, más claro no puede estar, ¿verdad? Si leyéramos toda la palabra de Dios, saldríamos de tantos tabúes que tenemos como iglesia a veces. Aquí es
enfática la palabra de Dios que tanto en los dones, en los ministerios, como en las operaciones, debe ser glorificado Dios en nuestras vidas, porque Él es el que hace todas las cosas en todos nosotros. No tenemos de qué gloriarnos de que hablamos en lenguas, o que profetizamos, o que tenemos don de ciencia o de sabiduría. No tenemos por qué gloriarnos. Todo es, otra palabra clave en estos versículos es para provecho, no para vanagloria. No para brillar, sino para provecho del cuerpo de Cristo. Y otra palabra clave es: lo hace el Espíritu. No lo hacemos nosotros, es el Espíritu. Por eso es la palabra energema. En los primeros versículos que acabamos de leer aparecen los dones, carismas, los ministerios o diaconías de los que ya hablamos, órganos y brazos, ¿verdad? Pero ahora aparecen las piernas del cuerpo, que son las operaciones que hace el Espíritu a través de nosotros cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, siempre para provecho, para gloria de su nombre, haciéndolas Él a través de nosotros y nunca para nuestra propia jactancia o vanagloria, ¿verdad? Siempre para el provecho de que el cuerpo de Cristo se mueva por medio de sus piernas para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora tenemos ya una imagen clara, ¿verdad? De un cuerpo maravilloso. Este es el cuerpo de Cristo. Qué hermoso lo describe la palabra de Dios. La cabeza es Jesucristo. Los ministerios o diaconías son los cuerpos que preparan y equipan y llevan la sangre y purifican todo el cuerpo. Los brazos son esos maravillosos carismas, dones, y las piernas para mover el cuerpo de Cristo son los energemas, que son las operaciones del Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere y para la gloria de Él mismo. Ahora tenemos ya un panorama bien completo y bien claro de todas estas cosas preciosas. Todo esto tiene el objetivo de que concertadamente nosotros glorifiquemos a Dios. Recuerda el título de nuestra clase, ¿verdad? Del día de hoy, o el título de la enseñanza del día de hoy, es una iglesia concertada. Una iglesia concertada. Dios, o una iglesia ordenada. Dios obra en la concertación. Una iglesia ordenada. Dios obra en la concertación. Nosotros solamente somos ejecutantes de un instrumento cuyo privilegio es haber sido llamados como santos para formar parte de esta orquesta que tiene el propósito de dar toda gloria a Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, Él es el director, Él es el que nos da gracia y dones y opera a través de nosotros, y todo lo hace para provecho, para que nos amemos, para que busquemos conservar la unidad en el vínculo de la paz, un Dios que es sobre todos, en todos y por todos. Para Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Precioso Señor Jesucristo, ayúdanos a entender el gran privilegio que tenemos, Señor. Recuerdo en este momento esos pasajes preciosos de Juan 1, 7 y 8, cuando Juan el Bautista, estos versículos que dicen de él: este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Señor, que entendamos cada uno de nosotros, que no somos nosotros los protagonistas de este precioso reino, Señor, sino tú, que cuando se trató de nosotros, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate en la cruz del Calvario, y vivamos contentos y agradecidos y plenos de llevar a cabo nuestra función en el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo no está conformado de posiciones, sino de funciones que bien concertadas llevan a cabo su trabajo para el crecimiento de este cuerpo, para el provecho de este cuerpo, Señor. Tanto los ministerios como los dones, como las operaciones de tu Espíritu en nosotros, Señor, tienen el propósito de glorificar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender que tan solo tenemos una función de gran privilegio, de ser parte de este concierto maravilloso que nos permita, Señor, predicar no solamente audible, sino visiblemente en nuestro amor tu evangelio. Porque si en el cuerpo de Cristo deja de brillar tu gloria, el mundo no tendrá oportunidad, Señor. Señor,
Ayúdanos a darnos cuenta que cuando se trató de nosotros, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros para pagar el precio. Pero ya no se trata de nosotros, se trata de ti. Recuerdo esas preciosas palabras, Señor, del evangelista Juan que le escribía a Juan el Bautista en Juan 1, 7 y 8, donde él dijo, Juan el Bautista, vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese es el propósito de nuestra vida. Nuestra vida es que nosotros no somos la luz, nosotros somos tan solo como la luna que refleja la luz del sol. Y este es nuestro gran privilegio. Venimos a este mundo para dar testimonio de la luz. Señor, y no individualmente. Tú oraste al Padre en Mateo 6, Padre nuestro. Si realmente Él es mi Padre, entonces pertenezco a una familia y esta familia tiene un propósito de vivir bien unida y concertada, estrechamente unida, coordinada, Señor, para llevar a cabo el propósito de dejar ver al Dios invisible a través del cuerpo visible de Jesucristo, del cual tan solo formamos parte como miembros. Te damos gracias por este privilegio tan hermoso al cual hemos sido llamados, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que realicemos cada uno la función que Dios nos ha encomendado como parte de su cuerpo, ordenadamente, pues Dios obra en la concertación. Y en la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 16 encontramos el versículo a memorizar, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es nuestro versículo a memorizar de esta tercera clase de la serie Aprendiendo a hacer la Iglesia. Hasta la próxima.